Bueno, vamos a agradecer la presencia del doctor Nelson Rodríguez Monegro con nosotros el día de hoy y compartiendo este cafecito, doctor, para que la conversación se haga más ligera. Así a ustedes, buenos días. Buen día, buen día. Director del Servicio Nacional, Director del Servicio Nacional de Salud. Bueno, muchos temas con usted el día de hoy, aunque hay uno que tiene ya varias semanas debatiéndose y por ese tema quisiéramos conversar, y es el acuerdo a que se llegó desde el Estado Dominicano con el Colegio Médico Dominicano. El colegio y su presidente han estado indicando que este acuerdo ha sido violado en distintos aspectos, pero hay uno de ellos que es el tema del incremento salarial de un 25%, que ellos alegan que se está violentando al no hacerse este incremento a cerca de 5,000 médicos que han quedado fuera de este aumento de salario, lo que ha implicado luchas, movilizaciones y parece que van a seguir. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la verdad es que yo precisamente, entendiendo que ese era un tema, quise traer el acuerdo. Ajá. Para que podamos leer en torno al tema del 25%. El Colegio Médico se centra en lo que es el componente de política salarial en el artículo 4. Ajá. Y ese artículo 4 dice textualmente lo siguiente: por otro lado, al salario del personal médico que labora en los establecimientos de salud del sistema público prestando servicios asistenciales como médico y que cumpla la jornada establecida, apárteme esa partecita ahí, tanto a los que tienen uno como dos nombramientos, se les realizará un aumento del salario base del 25% en cada sueldo a ser aplicado en el 2017 en dos partidas, 10% en enero, 15% en agosto. Si nosotros nos limitamos a ese solo artículo, usted dirá, el Colegio Médico tiene razón. Pero ellos no quieren leer el 5. Ajá. ¿Qué dice el 5? El 5 dice lo siguiente: a los médicos que laboren, a los médicos en labores asistenciales, tanto del Servicio Nacional de Salud como del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, se les realizará el aumento correspondiente hasta llevarlos a los niveles salariales promedio en el Servicio Nacional de Salud, resultante en el aumento del 25%, un aumento del 10 en enero, 15 en agosto, tal como se establece en el artículo anterior. Yo he querido leerle esto precisamente porque si hay algo que se debatió durante toda la negociación, fue igual puesto, igual salario. Es decir, que hubiese una política salarial, que se eliminaran las distorsiones en términos salariales. Si bien es cierto que con los médicos nosotros no hablamos de tope, es decir, ¿qué ocurrió con los otros gremios? Con el gremio de enfermería, el tope salarial es para las auxiliares 24,400 pesos. Todas las auxiliares de enfermería se iban a llevar hasta 24,400 pesos. Las profesionales, las licenciadas en enfermería, el tope es 31,700 pesos. De modo que no había un aumento uniforme porque el aumento era distinto para cada una de las personas dependiendo de la distancia que lo separaba en términos de dinero de ese tope. En el Colegio Médico nosotros no hablamos de topes, pero sí hablamos de la nivelación salarial. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué surge esto? Porque los médicos del Instituto Dominicano de Seguro Social tenían un salario que estaba ligeramente por encima de lo del Servicio Nacional de Salud. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Que se elevará en un 25% a los médicos del Servicio Nacional de Salud y se llevará a ese tope promedio por categoría a los médicos del IDSS. A ver, los médicos, los 5,000 médicos de los que habla el Colegio Médico Dominicano,
son, primero para entender eso, son del IDSS. Exactamente. Esos estaban con un salario ligeramente superior al resto de los médicos. Exactamente. Entonces, usted lo que dice es que en este punto 5, cuando dice que se les realizará un aumento correspondiente hasta llevarlo a los niveles salariales promedio en el Servicio Nacional de Salud, resultante en el aumento del 25%, usted lo que interpreta es que no necesariamente se le iba a aplicar el 25% a todos, sino que se iba a generar una nivelación. Es decir, eso es como ustedes que saben un poco de ley. Cuando dicen artículo tal, eso debiera ser un párrafo del artículo anterior. Le dice párrafo. Entonces hace una observación específica y dice, en el caso de los médicos del Seguro Social, ¿qué nosotros hicimos? Bueno, a los médicos del Servicio Nacional de Salud le incrementamos el 25%. Aunque, doctor, no se especifica aquí, eso puede generar mucha confusión. Pero el hecho de que el mismo artículo diga, resultante en el aumento del 25%, un aumento de un 10 y un aumento de un 15, como se establece en el artículo anterior, y el artículo anterior lo que manda es el aumento del 25%, los médicos del IDSS podrían decir que usted está equivocado. No, entonces, ¿qué pasa? Precisamente porque no se iba a incrementar en un 25% a los médicos del IDSS, entonces se creó una compensación, que ellos no hablan de eso. Entonces, a los médicos del Seguro Social no se le aplicaba lo que se llama el incentivo por antigüedad. Entonces, como un mecanismo de compensar eso, se le aplica en este mes a todos los médicos del IDSS que tienen más de 15 años un incentivo por antigüedad que va desde un 15% hasta un 30%. Es decir, cuando él habla de 5,000 médicos, yo no sé de dónde se saca ese número, porque la verdad es que el Instituto Dominicano del Seguro Social tiene 1.700 médicos. 1.700 médicos. Y más de la mitad de eso trabajan en el Servicio Nacional de Salud y trabajan en el Seguro Social. ¿Qué pasó con esos médicos? ¿Se le hizo el aumento del 10%? Se hizo un aumento. Del 10% de enero. un 10 hasta un 22%. A esos médicos del IDSS. Como consecuencia, aquí yo le traje ¿Basado entonces, en qué? Perdón, doctor. De un 10 a un 22, tomando en cuenta qué. En la nivelación con el salario que alcanzaron los médicos del Servicio Nacional de Salud cuando le aplicaron el 25%. Ya. ¿Cuál fue el salario promedio que quedó para los médicos? Entonces, aquí yo tengo una tabla, precisamente, donde, por ejemplo, un jefe de servicio a diciembre del 16 ganaba 47,632 pesos. Disculpamos con ustedes, acabamos de tener un fallo en el estudio, pero vamos a continuar nuestra conversación con el doctor Nelson Rodríguez Monegro, que es el director del Servicio Nacional de Salud. Usted nos iba a mostrar una tabla salarial. Bueno, aquí tengo esta tabla, se la voy a dejar todo esto. En diciembre, por ejemplo, el médico en sentido ¿La puede general. mostrar, doctor, así de lado, para que nuestra cámara la pueda captar? A ver si podemos grabar el cuadrito. Entonces, yo le traje este cuadro donde está cuál era el salario de las diferentes categorías de médicos. Un poquito más derecho aquí. ¿Se puede? ¿Se ve? Ahí. Bueno. Bien. Sí, pues. Siga. Ok. Jefe del servicio. En diciembre del 16 ganaba 47,600 pesos. Okay. El del Seguro Social, ese mismo, ganaba 48,600. Así que en este caso ganaba 1,000 pesos más. Okay. El salario con la aplicación del 10% subió entonces a 52,395%. Pesos. Luego de aplicación del 15%, entonces ese salario llegó a 59,540,71 pesos. Lo del Servicio Nacional de Salud y lo del Seguro Social. En este caso, lo del Seguro Social, los jefes tuvieron un aumento de un 20%. Los médicos especialistas, que no eran jefes de servicio, ganaban 42,869. El del seguro, 43,000. El salario a enero fue de 47,156. El salario entonces promedio a agosto de 53,586. A los del seguro en esa categoría se le aumentó un 22%. Mira el médico general, que ganaba 40,000 pesos. En este caso, muy particular,
el médico del seguro, el médico general, ganaba menos que lo del Servicio Nacional de Salud. Entonces, el médico del Servicio Nacional de Salud a diciembre ganaba 40,000 pesos. El de seguro, 37,700 pesos. Con el aumento, por ejemplo, se llevaron, después del aumento de agosto, a 50,000 pesos. Pero el incremento de lo del Seguro Social Médico General fue de un 28%. Es decir, fue más que el 25% que tenía general. ¿Por qué? Porque la distancia que lo separaba del tope para los médicos generales estaba muy por debajo del seguro. Entonces, en ese caso, su incremento fue de un 28%. O sea que entonces en este caso se tomó en cuenta para la nivelación. Para la nivelación. No se tomó el salario más bajo, sino el más alto. No, claro, el más alto al que llegaron los médicos del Servicio Nacional de Salud, médicos generales, porque esto es para el médico general. Ajá. El del seguro recibió en ese caso un 28%. Y así lo va diciendo en cada una de las categorías. De modo que esos médicos, en sentido general, del Seguro Social, tienen un incremento que va desde el 17% hasta el 28%. Hasta el 28%. O sea, no hay solo un aumento del 10% en ninguno de los médicos del servicio de la seguridad social. No. Entonces, el Colegio Médico dice, y vamos, ojalá y se pueda grabar el cuadrito en breve ahí. El Colegio Médico dice incluso que los incentivos que están contemplados en este acuerdo, pienso que es en el artículo 6 del acuerdo, que es donde se habla de incentivo por la capacitación, incentivo por la distancia en la que trabajará ese médico, qué sé yo, los que van a la frontera tienen un dinero adicional, etcétera. Fue una cosa bastante discutida a la que todos le dimos seguimiento. Dice el Colegio Médico, nada de eso se ha aplicado. Waldo Ariel Suárez estuvo aquí ayer y por lo menos eso decía. Sí, muy bien. Fíjense que estos sueldos, en términos del 25%, tienen una fecha específica. Un 10% en enero, un 25% en agosto. Los otros incentivos, dicen, se aplicará durante el 2017. Es decir, todavía nosotros lo aplicamos en diciembre y no estamos faltando al acuerdo. Eso dice el acuerdo, el 2017. Es decir, durante el 2017. Precisamente en este mes nosotros estamos aplicando a los médicos del Seguro Social, y por eso se ha tardado la nómina, el incentivo por antigüedad. Y eso va desde un 15 a un 30%. Y yo le traigo aquí un caso de un médico que trabaja en los dos sitios, obviando el nombre del médico, desde luego, que no tiene... Sí, para... Le ayudo, doctor. ¿Dónde está? Bueno, se le traspapeló. No, aquí está. Ahí. Por ejemplo, este médico, luego del incremento salarial, es un médico especialista, él tiene 53,587 pesos de salario en un lado, y en el otro lado tiene igual 53,587 pesos. Porque además esos salarios de lo que estamos hablando es por tanda, por media jornada. Por media jornada, es decir, los que trabajan en el seguro y que además trabajan en el servicio tienen el doble aumento en los dos sitios. Lo tienen. Bueno, sí, en los porque, dos. a ver, yo lo que quiero saber es si esos montos de lo que estamos hablando es por cuántas horas de trabajo. Por eso le dije, aparte de esta cosita ahí, todo eso en términos del salario y de los incentivos están íntimamente ligados al cumplimiento de la jornada laboral. Y precisamente una buena parte de los conflictos surgen del tema de que nosotros estamos haciendo la supervisión, el monitoreo y la evaluación de ese cumplimiento. Es más, los acuerdos dicen que los hospitales establecerán un registro automatizado de la asistencia de esos médicos. Eso se está haciendo. Eso, ¿y qué resultados tiene? Bueno, ustedes ven que en parte del discurso, y es bueno señalar que es una parte que no es el colegio médico, es una parte radical de la dirigencia del colegio médico. Cuando ustedes comienzan a oír que el director del hospital de tal sitio está presionando a los médicos, que no hay una paz laboral, que están acosando a los médicos, lo único que está haciendo ese director es tratando de que el médico cumpla su horario. Fíjense
que la ley de función pública dice que el horario de trabajo es de 6 a 8 horas diarias, de 30 a 40 horas semanales. ¿Cuántas se está trabajando? Nosotros pactamos para salir del escarceo en que estamos metidos con el tema del cumplimiento del horario. En términos de consulta, 4 horas diarias, en términos de consulta. Pero ¿qué pasa? Que una buena parte de los médicos especialistas iban 2 días a la semana, iban 1 día a la semana, daban 1 hora de servicio. Entonces, dentro de ese acuerdo, no importa la especialidad del médico, tiene que ir todos los días. Y tiene que dar, si es en consulta, 4 horas de consulta. Entonces, esto sin quitar... Y se equilibraba, ¿no?, también con el tema de las visitas. Eso, no, desde luego, porque el médico tiene múltiples actividades. Él da consulta, pasa visita al paciente ingresado, hace emergencia, hay algunos docentes, es decir, que hay un sinnúmero de actividades. Y todo eso se le sumaba. Todo eso se le sumaba a sus 40, 30 o 40 horas semanales, por el cumplimiento de las 4 horas. Es más, quedamos en que debían hacer una guardia presencial semanal. Es decir, como los médicos que le corresponde, debía hacer una guardia presencial. Presencial quiere decir que en su guardia permanece en el hospital hasta que termina la guardia. Hay otras guardias que son de llamada, es decir, se presenta una eventualidad en el hospital, el médico está localizable, se le llama y él acude al hospital. Javier le preguntaba, sí, ¿cuál ha sido el resultado de ese proceso? Ay, muy tortuoso, porque se hacen incluso hasta asambleas en los hospitales para el tema del incumplimiento. Es decir, el colegio médico representado por ese grupo radical, por ejemplo, el otro día estaban en el hospital de Higüey, en una asamblea con todos los médicos, ¿para qué? Para evitar que cumplan con su trabajo. Pero doctor, ¿no se tiene el dato de cuántos médicos no están cumpliendo con el horario de trabajo? Sí, pudiéramos tenerlo porque en la mayoría de los hospitales ya se está registrando de manera digital, es decir, con la huella del médico tiene que ir. Muchos se oponen. Miren, esto ha sido una lucha porque se hizo una cultura del incumplimiento por inobservancia, por indiferencia, por complicidad, por omisión. Y nosotros cambiar esa cultura entendemos que no es una cuestión fácil. No se hace ni por decreto ni por ley. Pero no hay estadística hasta ahora. Ahora mismo no, yo no puedo decírselo ahora mismo en términos Pero eso es un dato importante. Doctor, no tenemos mucho tiempo, pero nos gustaría conocer de usted la importancia que tiene a partir de la presentación esta semana del presupuesto, un incremento que se anuncia de la inversión en salud para el año 2018. ¿Están satisfechos con este incremento? ¿Y con qué se procuran? Antes de decirte eso, se quedó esto. Por ejemplo, este médico, una expresión de los... hay 1.700 médicos en el seguro, no 5.000 médicos. No sé dónde se saca esa cifra. Este es un médico de los 928 que ahora tienen un incremento por antigüedad en el servicio. Este médico, ¿usted sabe cuánto va a ganar? Este médico va a ganar 129,000 pesos mensuales. Y como él, hay una buena cantidad porque de esos hace una jornada de un lado y otra de otra. Okay. Es más, está a tiempo completo. Parte de los acuerdos era que pudieran fundirse los 2 salarios y que se quedaran trabajando 8 horas. Óyeme, si a nosotros nos ha dado brega que cumplan 4, si le sumamos las 8, iban a seguir incumpliendo. Entonces nosotros hemos preferido que se queden en los 2 sitios y que cobren por los 2 sitios, pero que cumplan en los 2 sitios. Entonces, yo soy enemigo del colegio, yo soy enemigo de los médicos. No, lo que pasa es que yo estoy a favor del paciente. Ese sí me duele a mí. El paciente que llega a un hospital demandando servicio y que no está en un momento determinado en su horario de trabajo, el médico que le presupuesto en salud. Dice el colegio médico que es insuficiente, que eso no va, es una gotita de agua en un caldero caliente. Todo depende de cómo usted lo vea. Es decir, el presupuesto del sector salud es de 77,000 millones de pesos. Además de 11,000 millones que están asignados a la OISOE para terminar el tema de la remodelación de los hospitales. Es decir, si bien es cierto que no es lo ideal, no menos cierto que es un importante avance porque tiene un incremento, yo diría, no suficiente, pero que si nosotros manejamos
ese presupuesto de una manera inteligente y racional y priorizamos, nosotros vamos a ir evidentemente avanzando en transformando el sector salud. Eso sí, yo se lo aseguro. Es más, parte del dinero que se necesita está dentro del propio sector salud, en el manejo pulcro y transparente de los recursos, en el manejo racional de esos recursos. Nosotros todavía tenemos que eficientizar, por eso en nuestra gestión hemos hecho hincapié en la profesionalización de la gestión, tanto de dirección como de administración. Fíjense que estamos, los directores de hospitales permanentes entran por concurso. Eso anteriormente nunca se había hecho. Pero ya comenzamos con los administradores. En esta ocasión, 10 administradores nuevos entraron por concurso. ¿Qué buscamos con eso? Dos cosas. Profesionalizar por un lado y despolitizar el sector salud. Si hay algo que nosotros hemos hecho hincapié, es que en el sector salud hay que despolitizarlo desde el punto de vista de la política partidaria. Entonces, estamos en un proceso de saneamiento, así como ese proceso de educación, nosotros también lo estamos haciendo tranquilamente, sin mucha bulla, dentro del sector salud. Doctor, los 11.000 millones para la terminación de los hospitales, usted aquí, me acuerdo del año pasado que decía, en abril nos entregarán 20 y tantos hospitales. No se han terminado 20 y tantos hospitales este año. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con ese calendario y esos 50 hospitales intervenidos al mismo tiempo? En abril no pudo ser porque yo no estaba en abril, en el Servicio Nacional de Salud, en abril del otro año. No, que para abril de este año le prometían, la OISOE le prometía 20 y pico de hospitales. No se lo ha entregado, sabemos que no. Han terminado alrededor de unos 12 hospitales, de esos 56. Ahora se va a entrar en una cascada de terminación de hospitales. Por ejemplo, el hospital de San Rafael del Yuma está prácticamente terminado. El hospital Ricardo Limaldo le falta muy poco, entiendo que quizá en un mes. El hospital, la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, es posible que mes y medio, 2 meses está terminado. El hospital Alejandro Cabral, prácticamente entramos en la parte de equipamiento. Es decir, que ahora van a comenzar a terminarse hospitales grandes, porque esa es la realidad. Con excepción de la maternidad de Los Minas, que es el único hospital grande que se ha terminado, pues los otros son hospitales pequeños, de municipios pequeños. Ahora entran. ¿Por qué no se ha terminado? ¿Por qué no se ha cumplido? Todo ese tema no está en nuestra mano. Hay una serie de factores que han impedido avanzar. Se han dado todas las explicaciones. Yo entiendo que el interés del presidente, porque he participado en esas reuniones, de que no le falte dinero a la OISOE para que no haya la excusa de que por falta de dinero se ha detenido. Es verdad que en un momento determinado el tema de la aplicación de las nuevas guías de construcción hospitalaria, el tema de la habilitación incluyó hacer modificaciones de lo que estaba planteado y eso trajo como consecuencia nuevo diseño, eso es verdad. La calidad de lo que se está haciendo incrementó también el costo de esos hospitales. Es decir, el hecho de que se esté haciendo sala de cirugía, sala de cuidado intensivo, el área de emergencia, con pisos asépticos, el tema de darle dignidad a la gente, de que todo el hospital esté debidamente climatizado, el tema de que las habitaciones sean de 1 y de 2 camas, es decir, todo ese proceso. ¿Qué tiempo pasará para que el país ya cierre ese capítulo de hospitales en Bueno, construcción? yo creo que de esos 56 hospitales, bueno, recientemente pasamos revista, hoy es miércoles. Bueno, el lunes estábamos reunidos con el presidente y el ingeniero Pagán. Y ahí se revisó todo el cronograma de terminación. Y la verdad es que, de acuerdo a lo que la OISOE expresó ahí, es que la mayoría estarán terminados antes de que termine este año. Todavía. Antes en de estos 3 meses. La mayoría de los 50 La mayoría de los 56. Es decir, por lo menos 20 o 25 hospitales de esos estarán terminados antes de que termine el año. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por haber venido a compartir este espacio con nosotros. Esperamos que ustedes también hayan resultado satisfechos con sus explicaciones y que hagan las comparaciones, ¿no? El presidente del Colegio Médico Dominicano estuvo con nosotros ayer
ahora el director del Servicio Nacional de Salud. Eso es lo que buscamos, ¿no? Tener todas las campanas. Gracias por acompañarnos cada día. Nos reencontramos de nuevo mañana a las 6 de la mañana por Telesistema Canal 11.